Muy buenas tardes con quienes están en este momento acompañándonos aquí en Hoja de Ruta, a los que se conectan y a los que no se han desconectado durante todo este día de programación, de entrevistas en este medio digital. Hoy tenemos como invitado a Guido Grijalva del colectivo Montecristi. Estamos muy felices de que haya podido hacerse el viaje y venir a acompañarnos en nuestro programa de Ruta Ciudadana. Y vamos a conversar con él de lo que venimos haciendo en este programa de ciudadanía para ir identificando, digamos, ir tratando de ir posicionando las características del perfil que todos los ciudadanos quisiéramos en esas personas que vayan a la asamblea, vayan a distintos cargos a representarnos, porque creemos que es sumamente importante que ya nosotros nos empoderemos también de nuestro voto. Cuando entregamos un voto sea también, valga la pena, no se desperdicie nuestro voto en demagogos, en tramposos, en gente sin moral, sin ética. Y justo en nuestro programa ahora vamos a hablar del tema de la ética y el purismo. Muchas veces señalamos temas sobre todo de que no ha sido, digamos, sancionada la corrupción drásticamente, a veces en los gobiernos progresistas o los gobiernos socialistas o del siglo XXI, y todos esos problemas que se han generado por a veces dejar pasar ciertas cosas y quizás por no haber generado una rigurosidad, ¿no? Porque no puede ser la justificación de que bueno, la derecha robaba más, ¿no? La justificación ante un acto de corrupción tiene que haber realmente sanción y creo que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas son los primeros en luchar contra la impunidad frente a los actos de corrupción. Entonces vamos a hablar, Guido, ¿qué opinas tú cuando uno dice que sí, que la ética se cuestiona? Porque uno puede aceptar que hayan errores políticos, pero lo imperdonable es actos de corrupción, el nepotismo, engaños, qué sé yo, fraudes, candidatos a dedo, todas esas cosas hacen parte de la corrupción y que cuando uno señala dicen es que los puristas. Bueno, Paulina, muchas gracias nuevamente por la invitación. Acá a todos los compañeros de Hoja de Ruta, un placer realmente estar nuevamente con ustedes. Yo vine por primera vez cuando creo que ustedes empezaban y me da mucha alegría ver que este espacio ha ido creciendo y creciendo de una manera sostenible y que a pesar de que existen otras plataformas digitales parecidas a estas o igual que esta tiene una característica de lo que me estoy dando cuenta. O sea, no solamente dan voz a los que tradicionalmente no hemos tenido voz, no hemos tenido un espacio en donde expresar nuestras ideas, sino que hay libertad de decir las cosas. Y de una manera, es como una reunión de amigos, como una conversación de amigos, pero ante micrófonos y en internet. Y que eso me parece muy saludable, porque no existen libretos, no está nada escrito. Y eso me alegra sobremanera. Así que, en primer lugar, les agradezco y les felicito. Muchas gracias. Referente a la pregunta tuya, pues yo pienso que ya es hora de que dejemos de hacer huecas a palabras que deben tener un sentido muy profundo, como es la honestidad, la ética, la honestidad política, la ética política, ¿por qué no? Hay gente que ya debemos de desechar a esas personas que dicen, es que esto es política. Cuando yo les pregunto y les digo, ¿qué me quieren decir con esa frase? Esto es política. Esto es sinónimo, o sea, la política es sinónimo de corrupción, de mentir, de engañar. No, pues mientras nosotros sigamos pensando así, pues esto no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar de nada que un partido político, un movimiento político tenga inclusive un plan de gobierno bueno, aceptable o meditado por algunos cuantos cerebros iluminados. Si es que ese plan de gobierno no se lo va a poner en ejecución y en marcha tal y como se le prometió a la gente. Eso es parte de la ética política. Pero para eso, el instrumento principal, la herramienta principal es del ser humano.
Y nosotros ya debemos comenzar a fijarnos muy bien en las personas que nos ponen como candidatos. Nosotros, lamentablemente, yo soy de los que pienso que esta democracia representativa occidental, por darle algún nombre, no sé cómo llamarle exactamente, yo pienso que ya no da para más. O sea, en la Constitución de Montecristi se pensó dar un salto con la creación del Consejo de Participación Ciudadana. Dimos un salto de la democracia representativa a la participativa. Por lo menos en teoría sonaba bien, pero el Consejo de Participación Ciudadana realmente nos quedó debiendo mucho en todas sus etapas y principalmente, pues ni qué hablar con la de Trujillo, ¿no? Que eso ya fue una tomadura de pelo y una razatabla de todo lo que es leyes, decencia, honestidad, ética y todo por el estilo. Pero que además ese consejo y cómo debía funcionar ese Consejo de Participación Ciudadana debía haberse socializado hasta el cansancio para que la gente lo entendiera y también se empoderara y lo defendiera llegado el caso, ¿no? Que es lo que no pasó. O sea, la gente al final dejó que le veía como algo que no es necesario, ¿no? Claro. Verán, recién en la consulta mañosa del 2018, mucha gente se llegó a enterar que existía un Consejo de Participación Ciudadana y una nueva función de transparencia. Nosotros en esa época coincidíamos con que el colectivo Montecristi estaba creciendo en territorio. Yo viajaba por bastantes ciudades y provincias del país, y cuando nosotros le hablábamos de la famosa pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, la gran mayoría nos preguntaba, ¿y eso qué es? Eso significa que los 6, 7, 8 años anteriores que existió el Consejo de Participación Ciudadana, esos consejeros, ¿qué hicieron? Yo tuve la oportunidad de ir a conversar con algunos consejeros que nos estaban pidiendo el apoyo territorial para defender y para decir a la gente que votemos por 7 veces no. Y yo les decía, pero denme folletos de publicidad que deben tener ustedes, denme trípticos de los que se explique claramente y concisamente al pueblo llano, no al pueblo intelectual, qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Y a mí me llegaron a decirle las más altas autoridades de ese momento del Consejo de Participación Ciudadana que ellos no tenían nada, que no había fondos para eso. Es más, no había ni siquiera un departamento de publicidad, de marketing, de formación, en la cual ellos tenían que haberse basado todos esos años para que la gente sepa qué herramientas tenía con el Consejo de Participación Ciudadana. Era una plataforma poderosísima, el Consejo de Participación Ciudadana, independientemente de que estemos de acuerdo o no cómo eran elegidos en esa época o cómo son elegidos ahora por voto popular, independientemente de eso. Entonces a nosotros nos tocó cuesta arriba para convencer a la gente de que vote no también en esa pregunta. Pero mucha gente recién se informó de eso. Entonces, por ejemplo, ahí yo me doy claramente cuenta que los que idearon el Consejo de Participación Ciudadana y la función de transparencia tuvieron su buena intención. De pronto una justa y recta intención. Pero después ya esa misma función y ese mismo consejo ya no era como una piedrita en el zapato, ya incomodaba un poco a ciertos funcionarios, llámese en alcaldías, prefecturas y una serie de puestos más, porque a la larga, pues bien utilizado el Consejo de Participación Ciudadana era una plataforma de control y de participación, y eso yo me di cuenta que a propósito no lo hicieron. Eso me duele mucho decirlo, pero yo pienso que era así, Claro, y además que eso justamente nosotros aquí siempre hablamos de que hay que analizar las fases, y no es un tema de irnos y decir que todo está mal como el discurso de la derecha, ¿no? Sobre la década pasada, sino ir viendo, porque creo que debemos entender cómo están las cosas para irlas mejorando, para ir planteándonos propuestas de mejorar las cosas. Porque lo otro también es como decir, bueno, o sea, no lo hicieron y ya, qué pena, ya pasó, y no es así. Y yo siempre digo, o sea, que el pueblo se merece también un respeto, ¿no? Yo creo que si el pueblo, yo soy una convencida de que si uno conversa con el pueblo, no solo que el pueblo te enseña, sino que el pueblo sí entiende y el pueblo sí respalda. Pero el desconocimiento, y de ese desconocimiento exactamente es que se han aprovechado la derecha y sus grandes medios para deslegitimar, como tú bien decías, por ejemplo, el Consejo, deslegitimar toda esa buena intención y todo lo positivo que era realmente para la participación, para el control, para la fiscalización. Pero claro,
desgraciadamente, lo que tenemos no son políticos, sino politiqueros que no quieren ningún tipo de control y que creen que la política es lo que ellos hacen, la visión que ellos tienen, un tema que no tiene, digamos, nada que ver realmente con lo que significa la política, porque la política es para servir, no para servirse. Pero desgraciadamente tenemos, y en ambos lados, o sea, uno no puede decir que solo la derecha, no, desgraciadamente quienes se dicen de centro, de izquierda, hemos encontrado un montón de gente realmente con ambiciones de poder, con discursos totalmente demagógicos y además haciendo políticas clientelares, ¿no? Donde casi que se hace la obra de caridad, ¿no? Y eso no es la política. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo, Paulina. Además, cuando uno hace crítica, en primer lugar, yo y el colectivo al que yo represento, lo quiero repetir por enésima vez en forma enfática. Nosotros defendemos la Constitución de Montecristi en primer lugar. Defendemos las cosas buenas que se lograron con esa Constitución. Defendemos también, como punto número 2, defendemos las cosas buenas que se hicieron en la década ganada. Lo que para nosotros sí es década ganada. Pero a su vez nosotros criticamos ciertas cosas, ciertos errores que se cometieron, pero nosotros no nos quedamos en la crítica. Y con eso para servirle de plataforma a la gente de la derecha y digan, vea, pero hasta entre ellos mismos se critican. No, nosotros criticamos las cosas que hay que criticar, aplaudimos las cosas que hay que aplaudir. Nosotros somos de los que pensamos de que hay que repetir las cosas que se hicieron bien. Y las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas, así de sencillo. Así parezca una teoría un poquito simplista, simplona, como se le quiera decir, pero es así de sencillo. Repetir las cosas que se hicieron bien y corregir las que se hicieron mal. Pero las cosas que se hicieron mal se las tiene que en primer lugar identificarlas. Claro. Porque si se las queremos dorar la píldora, si las queremos tapar, no vamos a lograr identificarlas. Quiere decir que todo fue perfecto. Claro, y peor vamos a corregir eso. Entonces sí que por eso hemos generado de pronto un cierto malestar por las personas que fueron parte ejecutiva en la década ganada y creemos que le estamos atacando en forma personal a ellos. Están equivocados. Y además ese tipo de líderes que no aceptan crítica. En este proceso, ¿qué nos ha tocado vivir? De alguna manera nos hemos juntado un poquito más con los líderes que antes los veíamos solo en la televisión, que los veíamos en los discursos de la asamblea. Muchos de ellos inclusive han pertenecido a grupos WhatsApp o a grupos Telegram en los cuales la ciudadanía formó. Y me ha tocado ver cosas no lo voy a decir con nombre y apellido y no por cobardía, sino porque yo pienso que tampoco eso sería darle carne al enemigo número 1 ahorita, que es Lenín Moreno y la derecha. Pero a mí me ha constado que hay personas que apenas uno hace la más mínima crítica en un grupo WhatsApp o Telegram, algún asambleísta de los nuestros estoy hablando, ellos se mandan un semidiscurso de que se sienten indignados, porque según ellos han dado su vida, han sacrificado, y se salen del grupo. Yo conozco unos cuantos asambleístas que se han salido de más grupos que de qué. Y solamente porque de pronto el pueblo les pide una explicación sobre un tema puntual, sobre por qué votaron en una ley por qué no asistieron, por qué se abstuvieron, cosas por el estilo, simplezas como por el estilo. Y lo que ellos no captan, la idea, es que si de una cosa ha servido la traición de Lenín Moreno y todos estos últimos 3 años nefastos, es para que las bases políticas de alguna manera hayan madurado. Ya no son las mismas de hace 10 años. Ya la gente ahora ve con más crítica, quiere pensar por sí mismo. La gente ya se ha empoderado de una idea que es más antigua que todo el país, 10 veces, la del famoso viejo Platón, que decía, desentiéndete de la política y verás que tu país será gobernado por los peores políticos, por la peor gente. Entonces ya mucha gente ya se ha interesado y ha profundizado estos temas. Y sobre todo de la ética, volviendo a tu pregunta inicial, para nosotros, y creo que para la mayoría del pueblo, si es que un político y un partido político no manejan los temas, los principios, la honestidad, la ética política, la convicción de su ideología, no hay nada, sin eso no hay nada. Sin eso mejor apaguemos la luz y todos vayamos a la casa. Pero si es que esos temas son tratados como puristas, como ingenuidad,
Pues como te digo, entonces estamos hablando de diferentes temas. O sea, estamos diciendo, ahora inclusive últimamente he escuchado a políticos de la derecha, de la izquierda y de los nuestros, que la ideología ha muerto. O sea, ya Nietzsche, ya con el Dios ha muerto, ahora Y ya eso es existe, sumamente peligroso, y ahora ¿no? existen ya inclusive personas de la derecha y de la izquierda, inclusive dentro de la Revolución Ciudadana, que dicen que la ideología ha muerto. Entonces, ¿ya para qué discutir sobre temas neoliberales? ¿Para qué discutir sobre temas económicos y políticos referente a dogmas, referente a ideas? ¿Para qué hablar de las leyes de mercado? ¿Para qué hablar de la iniciativa, de la innovación? ¿Para qué hablar de la justa tributación en los impuestos? ¿Ya para qué, pues? Porque además, o sea, yo siempre digo, ¿no? Cuando yo alguna vez oí que a mí realmente me dolió en el alma esto de lo que importa es que sean buenas personas y que no importa si son de izquierda y de derecha. Yo hice la pregunta en Twitter, o sea, dije, a ver, la gente de derecha, ¿qué principios tiene? Que no sea acaparar, amasar fortunas, sin importar que haya precarización del trabajo, sin importar atentar con los derechos humanos, sin importar si hay otros que no pueden comer. O sea, si puede acumular pagando salarios más bajos, si puede explotando, si no paga, si evade impuestos y así amasa fortunas, eso es un principio, es algo que, y eso es lo que si uno escucha a la derecha, que te plantean la libertad y todo, que te están planteando. No hay impuestos, ¿no? El discurso de ellos, ¿no? Que han trabajado. Y uno empieza a rascar un poquito y resulta que no han trabajado, pues se han servido de estar en el sector público, de tener altos cargos, se han casado con dueños o dueñas de bancos, han heredado fortunas a su vez de padres que también explotando a campesinos, obreros, amasaron fortunas. Eso no es tener un principio, pues, o sea, eso no es como dicen ellos, ¿no? El país se lo saca trabajando, o sea, aquí trabajamos durísimo. Los ecuatorianos yo creo que trabajan duro y el pueblo ecuatoriano trabaja duro. Que no tengamos las relaciones y que no nos permitan evadir impuestos, porque uno medio se atrasa en una cuota del banco nomás porque no llegaste a fin de mes y ya te están llamando a las 6 de la mañana, te ponen en central de riesgo, ya no puedes acceder a un crédito. Si tú vas a un crédito, a pedir un crédito al banco para mejorar el negocio y todo, tienes que casi demostrar que no necesitas la plata para que te den el crédito, a menos que seas amigo del dueño del banco. Entonces, la derecha, ¿dónde están los principios? O la ideología la tiene, pero ¿cuáles son los principios éticos? La derecha tiene ética, tiene honestidad, pero se supone que entonces la izquierda sí tiene principios, y como tú bien decías, ideas, ¿no es cierto? Es liberadora, es generar pensamiento. No hacerle bonito al capitalismo, sino realmente cambiar el sistema, un sistema que realmente sea equitativo, que sea, ahora que estamos con todo este tema del cambio climático, que realmente es grave, trabajar, buscar soluciones más, digamos, más humanas, ¿no? O sea, para enfrentar todo esto. Entonces, sí hay una diferencia súper grande. Entonces, o sea, a mí me parece terrible y me da a sospechar mucho cuando oigo gente que dice que es progresista o que es socialista y dice, ya las ideologías ya no importan, lo que importan es que sean buenas personas. Que sean buenas personas. Eso a mí me parece que eso lo dice una persona que realmente quiere más bien dar tierra, echar tierra sobre lo que es la izquierda y lo que plantea la izquierda e ir fortaleciendo a una derecha light, si es que cabe el término. Verás, inclusive el tema que estamos topando ahorita, yo no lo topé en una escuela de formación política, ni en nada relacionado a lo social ni a lo político. Me hiciste de acuerdo de discusiones que nosotros teníamos en Estela. Estela significa Escuela de Teología para Laicos. Yo estudié ahí, tengo un título de eso. Y nosotros hablábamos de eso. Nosotros decíamos, ¿qué se saca con ir a la iglesia si uno no paga lo que debe pagar a sus empleados? Si uno no paga los impuestos que debe uno pagar, si uno no le tiene afiliada a la empleada doméstica, pero eso sí, uno va a la iglesia y el momento en que pasan el sombrerito para la limosna, el diezmo, uno da el billete de 5, de 10, de 20, de 50, de 100. ¿De qué sirve? Entonces, es inclusive es una discusión que se la debería tener no solamente en el campo político, sino en las familias, en cuestiones filosóficas y teológicas, porque es un tema profundo.
Es un tema profundo. Y es un tema de coherencia, ¿no? O sea, de ser coherente con lo que yo digo y la práctica. Verás, hay una encíclica católica que se llama El Progreso de los Pueblos. Fue escrita por un papa hace unos 70 años, 80 años más o menos. Él hablaba de que realmente no existe propiedad privada. Sigue. No existe propiedad privada. Creo que es la declaración más comunista que yo haya escuchado. Es lo que él dice, que existe una mancomunidad de un patrimonio social, que el cual hay que repartirlo obviamente de acuerdo al que más ha trabajado, al que más ha innovado, y obviamente ahí se genera una propiedad privada temporal mientras uno vive, pero la cual a ti no te exonera de pagar impuestos, porque cualquier patrimonio que haya hecho cualquier fortuna en el Ecuador y en el mundo, no la hizo solo. Utilizó mano de obra, utilizó capacidades intelectuales de la gente, y eso generó un patrimonio. Entonces, no tampoco es mi patrimonio, es mi plata y yo la puedo sacar a cualquier paraíso fiscal. ¿Pero por qué? Si ese dinero lo generó no solo él, que él hubiese generado trabajando él, abriéndose la puerta a él, que hubiese sido portero, gerente, jefe de planta, obrero, y todo él solito, hasta ahí inclusive tendría yo divergencias en que él piensa así, es mi dinero y lo pongo en un paraíso fiscal por último. Pero no, acá no. Acá trabajaron, para que él tenga esa fortuna, trabajaron miles de personas físicamente, intelectualmente. Entonces, es por eso que el impuesto no es una limosna que da el rico. Es simplemente... No es su caridad. Claro, no es su caridad. Sino retribuir algo de lo que él se ha servido para amasar su fortuna. Podemos discutir los montos, el porcentaje, eso es a discutir técnicamente, económicamente, pero lo otro no tiene discusión. Y lo que te estoy hablando no está en ningún libro económico ni político, eso es una encíclica. Y ahí en esa encíclica mismo está que el ser humano debe estar sobre el capital, que la han utilizado muchos políticos y muchos economistas. Entonces, pero ante todo, siempre la ética y la ética y la honestidad debe estar, y la convicción debe estar por encima de cualquier. ¿Qué es ideología? La ideología no es más que un conjunto de ideas que tiene un conglomerado humano, un movimiento, un partido político. Entonces, ¿cómo pueden decir que eso ya ha muerto, que ahora no importa ser de derecha o de izquierda? Que no importa. Entonces, botemos a la basura todo. Y yo en eso sí pues me opondré, y lamentablemente pues esas frases han salido últimamente de gente que supuestamente es progresista y que ha sido progresista durante 10, 12 años. Bueno, ellos de allá con su forma de pensar, eso no va con nosotros, y es por eso que inclusive dentro del progresismo mismo se están viendo cuestiones medias raras. Yo sé que ahorita de pronto me voy a salir un poquito del tema, pero últimamente, por ejemplo, como ya están entrando en desesperación por candidaturas, se están generando encuestas utilizando estas redes sociales que ahora son tan poderosas, generando encuestas mañosas, y eso lo está haciendo el progresismo. Siempre lo ha hecho la derecha, siempre. Yo también veo de esas, pero que eso lo haga el progresismo. Justo eso hablamos en el programa anterior, nos estábamos refiriendo a esos respaldos virtuales. Respaldo virtual, y además que nosotros que estamos adentro, sabemos cómo funcionan. Se arma la encuesta y en 24 horas se clausuran los votos, cosa que la segunda persona, le quieren posicionar a uno, ¿no? Que es el que gana por lo general, y el que gana con 70, 80%. El otro candidato por lo general ni siquiera se entera de que estuvo de semicandidato en esa encuesta virtual, de precandidato en esa encuesta fiscal. Ellos ya inclusive tienen todo funcionando, sus troles, sus perfiles falsos, su maquinaria, su troll center, y se generan, hemos visto como la mayoría son troles, son gente que tienen 30, 40 amigos en sus perfiles, y de repente, y esos lo quieren imponernos a nosotros como candidatos. Si nosotros estamos viendo eso, si existe falta de honestidad, inclusive desde ahí, ¿qué esperamos cuando sean asambleístas? ¿Qué esperamos? Entonces, para mí eso sí me tiene bastante molesto, porque eso he visto algunas de las últimas semanas, algunas, y del lado del progresismo.
Sí, nosotros también hemos constatado en redes sociales que se ponen personas ahí y que nos ponemos a investigar un poquito de dónde vienen. Y claro, son el que le coge la posta a alguno que no puede ser candidato, a alguno que no puede reelegirse, a alguno que por esta persecución, que eso sí lo hemos dicho aquí, lo reconocemos, pero quiere dejar a uno de su confianza, ¿no? Del grupo, de panas, quiere dejar ahí asegurando como el cargo, ¿no? Y entonces, claro, como tú bien decías, o sea, la derecha tiene esas prácticas. Y entonces, pero la izquierda tiene que realmente diferenciarse totalmente de ese tipo de prácticas, porque además se supone que la izquierda está planteándote la construcción de un poder popular que se construye con la gente, que se construye en el territorio, que se construye desde abajo. Y eso, y hacer una encuesta en redes sociales, eso no, pues, o sea, eso es engañar realmente y deja mucho que decir. O sea, una persona que necesite utilizar esta encuesta sospechosa, además falsa, ¿no? O sea, que carece de valor realmente. Como tú bien decías, o sea, ¿qué podemos pedir por persona? ¿Será de los de ahora que se venden nomás por un cargo, por poner el embajador, porque le pongan al hijo de embajador, a la esposa de gerente de no sé dónde, al otro de director del hospital? Y eso, ¿cómo no lo vamos a cuestionar? Quienes estamos y quienes nos decimos de izquierda, y que no nos estamos diciendo los únicos iluminados, estamos hablando de cosas básicas de un militante de izquierda, o sea, de alguien que como nosotros, digamos, estamos en permanente formación y que además creemos que nos falta mucho para formarnos. En mi caso, yo creo que Guido tiene mucho más camino, mucha más trayectoria, pero en mi caso yo pienso que me falta mucho, pero yo creo que esos valores sí los tengo que defender y los tengo que respetar. El tema de la ética. O sea, yo no puedo coger y puedo decirle a Guillermo y a César aquí del equipo, decirle, ¿saben qué? Denme haciendo una encuesta para ver si alguien me lanza a mí de candidata a algo, porque a mí se me ocurrió. Se supone que en la izquierda tiene que postularte la gente. Y ahí te vienen una serie de preguntas extras. ¿A quién quieren engañar? Eso, pero para que hagan eso significa que algún día les funcionó o que piensan que ahora les va a funcionar. Y si es que ellos mismos no tienen un capital político propio, ¿qué significa que van a usar el capital político del que sabemos que tiene el único que tiene capital político para ser político? O sea, simplemente significa eso, porque una persona que sabe que ha trabajado en territorio, sabe que es apreciado, querido por la comunidad, por su ciudad, por su parroquia, por su cantón, por su provincia, no necesita de esas cosas. Eso significa que están engañando, no solo al pueblo, están engañando inclusive al que posiblemente ellos esperan su santa bendición. Claro, y eso decíamos, ¿no? Que conversábamos un rato antes. Sabemos que por ahí en Cancún ya fueron a tomarse las fotos para con eso promocionarse y hacer campañas, gente que nosotros sabemos, y como tú dices, no vamos a dar nombres y apellidos, pero que sí sabemos que son bastante rechazadas en las bases justamente por estas prácticas. Porque eso es lo que estamos cuestionando. O sea, nosotros estamos pidiendo que frente a todo esto que ha pasado, primero estamos pidiendo desde la ciudadanía, desde la gente con la que conversamos en redes, gente que ha venido acá, que realmente hay que ceder posiciones y ver un frente, cómo se conforma un frente nacional. Pero eso tiene para eso tiene que irse dejando los egos de mucha gente a un lado y poner realmente al país por delante y empezar a ver cómo reconstruimos, cómo aportamos y si es, pero como tú dices, o sea, lo preocupante es esto. O sea, gente inescrupulosa, gente sin principios, sin convicciones, totalmente incoherente con lo que dice ser, que está utilizando estos mecanismos de las redes sociales que son muy manipulables. Incluso nosotros habíamos comentado aquí cuando se denunció a Lenín Moreno en la compra de las cuentas troles para decir que él tiene un montón de respaldo y no sé qué. ¿Cómo podemos entrar en esas prácticas? ¿No nos ponemos al mismo nivel de este señor Moreno? Claro. Y no solo eso, verán, yo a lo menos nosotros en las páginas del colectivo y con otros colectivos afines que hemos conversado bastante, nosotros hemos hablado bastante de ese tema y nosotros tratamos de que la información que la subimos, que la publicamos, sea verificada, sea contextualizada inclusive, una función que deben hacer los periodistas profesionales.
Algunos colectivos poseen periodistas profesionales y les hemos encargado el área de la comunicación. ¿Por qué? Porque eso es parte de la ética. Porque si no, si comenzamos a hacer los famosos fake news, si comenzamos a entrar en noticias falsas, lo que hace Lenín Moreno, lo que hace la derecha, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? ¿En qué nos diferenciamos de ellos? Y eso no lo considero, como decíamos desde un principio, ni purismo ni ingenuidad. No que primero lo que tenemos que hacer es conquistar nuevamente el poder, ganar el poder, y después vemos si solucionamos esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo desde ahora mismo? Si los conocemos, es cuestión de sentarnos y los conocemos con nombres y apellidos a todos, porque ya nos conocemos, ya nos conocemos. Otra cosa, yo no entiendo y nunca entenderé esa voracidad por perennizarse en vivir del Estado. Yo en mis 54 años nunca he trabajado para el Estado, nunca he trabajado en un cargo público, en una función pública, política. Como creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano tenemos que rebuscarnos, como se dice vulgarmente, el día a día para llevar un plato de comida a la casa. Y hay otras personas que uno comienza un poquito a escarbar y han sido 2 veces concejales, han pasado por el Consejo de Participación Ciudadana, han estado metidos 8 o 10 años en un ministerio, han tenido un cargo público por acá, por la Secretaría de la Política, y otra vez son los mismos candidatos. Y han estado sumando todo eso 12, 15, 20 años. ¿No criticábamos eso antes del Partido Social Cristiano? De la partidocracia. De la partidocracia en general. Y que además, como yo decía, heredaban los cargos y heredaban las candidaturas. Hablábamos inclusive de las famosas adherencias que habían inclusive en los entes estatales, como el antiguo Pacifictel, que literalmente se heredaba, ¿no? El papá se jubilaba y entraba a trabajar el hijo. Y aquí se produce algo medio parecido. Yo les pregunto a ellos, ¿no se sienten incapaces de vivir en la vida civil y privada? Que necesariamente tienen que tener un cargo público, un sueldo público para vivir de eso. Yo sinceramente que eso no lo entiendo y jamás lo entenderé. Y que además tú dices, a ver, bueno, quédese en el cargo público si eso fuera, ¿no es cierto? Pero sea eficiente, pues, aporte con algo. Pero el tema no es ese. El tema es que muchos de los que se han perennizado no han pasado de eso, o sea, desde el escritorio. Y ahora con las redes sociales lo que hacen es salen a limpiar unos letreritos, ¿no es cierto? Se ponen botas, uniformes, gorritas, hacen la propaganda y con eso dicen que están trabajando. Y eso es cuestionable, eso es engañar. Yo eso es también, como tú decías, o sea, no es un tema de bronca personal, pero yo sí pienso que nuestros dirigentes, quienes nos quieren representar, ¿no es cierto? Primero deberían ser postulados por nosotros. Personas reales, con respaldos reales y con trayectorias reales. No porque yo vengo y le hago el marketing y digo, no, es que ha trabajado por acá, es que ha sido lo máximo en esto, es que tiene estudios en acá. Los títulos no te dicen que una persona es decente. No te dice un título. Y esos ejemplos los tenemos por decenas. Montones. Por decenas. Y las fotos tampoco te dicen que es una persona que, además, la gente, y tú debes haber conocido mucha gente como yo, a la gente que se mete, que trabaja, que hace cosas, no le gusta mucho estar en las tarimas, en las palestras públicas. Y a veces uno dice, qué pena que esa gente que es tan valiosa, que es tan creativa, que tiene tantas ideas, que genera tantas cosas, de tanta solidaridad, tanto trabajo organizado, qué pena que no le guste participar realmente en la política. Pero cuando uno les pregunta un poco, claro, te dicen estas cosas. Yo no quiero ir ahí porque después le vienen a presionar a uno, que sabes qué, que para mi hijo, es que verás que yo te puse en la candidatura, que gracias a mí llegaste. Entonces esas cosas sí hay que romperlas, porque se supone que el ser de izquierda es ser totalmente distinto, tener una práctica honesta. Es cierto que en la política, en las negociaciones, en altos cargos, quizás te toque ensuciarte a veces las manos por un bien mayor, digamos, ¿no? Quizás. Pero en abajo, cuando tú estás haciendo, en el territorio, en las bases, cuando haces trabajo popular, tienes que hacer eso. Tienes que realmente llegar al pueblo, al territorio con engaños. Tienes que extorsionar a la gente para que te postule. Entonces, a mí, por ejemplo, yo te pongo un caso aquí en Pichincha, no voy a decir ni siquiera en Quito para que no herir susceptibilidades, que ya las he herido mucho.
Pero yo sabía de gente, de una persona que fue candidata y que fue, bueno, o sea, verán compañeros y parte del gobierno de la década cuestionada por la derecha y satanizada por la derecha, y fue y les dijo, o sea, ustedes saben, yo les voy a hacer bien grande la casa barrial, pero yo sí necesito que ustedes que vayan a la Plaza Grande, porque yo ahí quiero ver el apoyo para que a mí me vuelvan a poner de candidata. O sea, uno dice, y la gente, como tú dices, sumamente indignada. La gente ya no es boba, ya sabe que la funda de caramelos de Navidad y que la casa barrial grande no soluciona sus condiciones de vida del día a día. Entonces familia. No fue. Y empezaron después con represalias. Entonces, o sea, amenazas y cosas porque esta persona sí ganó, llegó y desde ese puesto, no ella directamente, pero con esos incondicionales cepillos que siempre tienen, empezó a molestar a la gente y a reclamarles y que tú no entras aquí porque tú no me apoyaste. O sea, esas prácticas uno no puede dejar pasar, uno no puede dejar de cuestionar, y eso no es ser ingenuo, y eso no es ser purista. Nosotros tenemos que, si digamos, un partido que se dice de izquierda tiene que formar o tiene que exigir a sus cuadros ética y honestidad, pues. Coherencia en la práctica de la política. Verás, de pronto me voy a extender un minutito de más. Yo, sinceramente, yo no creo que el sistema partidista, la democracia representativa dé para más aquí. En Sudamérica, en América y sobre todo aquí en Esta democracia burguesa total, ¿no? Sí, totalmente, en la cual unos cuantos son candidatos, nos llaman cada 4 años a votar y eso es toda la función que tenemos nosotros en esta democracia. Yo por eso es que defendí tanto al Consejo de Participación Ciudadana, porque para mí, con todos sus errores, era un salto evolutivo del tipo de democracia que teníamos. Pero con el tiempo me he dado cuenta que también era un parche, era un buen parche, un parche grande, pero era un parche. Definitivamente, mientras el sistema de partidos y movimientos políticos no se depure, no sean realmente horizontal, lo que hemos hablado siempre, porque esos son términos que los hemos usado siempre, horizontales, transversales, con organizaciones secundarias, con formación política, y que los candidatos, como tú decías, salgan de abajo hacia arriba, vayan subiendo hasta llegar a ser el candidato a la asamblea, pero después de un proceso largo. Entonces, mientras eso no funcione, mientras no exista un verdadero trabajo dentro de sus partidos, mientras los conceptos ideológicos no se aterricen en necesidades reales y territoriales, esto no va a funcionar. Este tipo de democracia, yo pienso que la hicieron así a propósito. He llegado a la conclusión de que un grupo de gente, no sé hace cuántos siglos, dijo, esta es la manera de dominar a la mayoría. Así tiene que funcionar esto. Y no han querido que cambie nadie. Es más, eso deberíamos haberlo cambiado los que nos llamamos revolucionarios, los que nos llamamos progresistas, pero tampoco lo hemos cambiado, le hemos dado medias tintas, medias agüitas por ahí nada más, han formado una escuela de formación política por acá. Ahorita todos los precandidatos tienen su escuela de formación política, no lo hicieron nunca, y ahorita tienen una escuela de formación política que no pasan más que una película del Che Guevara. Esa es la escuela de formación política. Entonces, pero es simplemente para llamar gente, para llamar pueblo, Claro, y ahora están sacando por ahí también una cosa de periodismo comunitario, alguna cosa así, que es igual, ¿no? O sea, que cuando realmente se debía hacer, porque este espacio que se ha hecho aquí con un esfuerzo brutal, debía haberse multiplicado desde antes justamente para dar voz a la gente y que la gente no... Primero venga, pregunte y exprese también las necesidades, las inquietudes y aporte, porque la gente sí tiene que decir. Sí, lo que pasa es que hay ciertos conceptos que se juntan o se mezclan y a veces la línea divisoria es muy fina y se pueden cometer injusticias. Nosotros, por ejemplo, en el pueblo, en la llana, la gente que estuvo con Jorge Glass, más de 20 plantones y más de 20 marchas, hemos identificado lo que la gente ha llamado el figuretti, el oportunista. Sí es diferente, sí hay diferencias entre el uno y el otro, pero para mí ellos son la antesala del traidor. O sea, ellos tarde o temprano van a traicionar. Inclusive así tengan convicción de izquierda, así canten el pueblo unido jamás será vencido, o la espada de Bolívar por América Latina. Como yo sé decir con la mano, pero casi agarrándose el corazón. Nosotros hemos visto cómo llegaban, cómo se tomaban fotografías, cómo hacían videos,
Nosotros conocemos con nombres y apellidos quienes decían, hacían un video, pasaban un Facebook Live y decían, he venido con toda mi gente a apoyar a Jorge Glass. Y nosotros les veíamos que se bajaban del carro de a solos, de a uno o de a dos. Y nosotros todo eso, yo cuando veía esas cosas, a veces como que, una vez alguien me dijo que la mejor manera para dejar de ser católico es conocer a un cura. Y a veces me ponía yo a pensar que la mejor manera a veces para uno despecharse de un partido, de un movimiento, es conocer a sus miembros. Yo he querido no llegar a esos extremos. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que ser críticos, tenemos que ser autocríticos, pero seguir luchando por la tendencia. ¿Ya? Que no nos digan, no, ellos se quedan solo en la crítica, no, nosotros hemos seguido luchando en las... Ustedes ven nuestras redes sociales nosotros hablamos de ideología, de dogmas, de filosofía, de izquierda, seguimos luchando contra el neoliberalismo, el clásico, el autóctono nuestro, que es un neoliberalismo y un capitalismo que ni siquiera se les ocurriría ni a los británicos ni a los norteamericanos de hace 1 o 2 siglos. Seguimos luchando contra eso, que son los enemigos en común que tenemos, pero no nos van a callar en criticar cuando haya que criticar. Si eso le molesta a 1 o 2 personas de arriba, del medio, de abajo, qué pena, qué pena. Y yo sé que tarde o temprano nos llamaron de apoyo cuando necesitaron que hagamos campaña por 7x2, nos llamaban por teléfono. Yo no sé cómo se conseguían los números telefónicos, pero nos llamaban. Cuando había que recoger las firmas para Maná, nos llamaban por teléfono, me decían hasta por mi nombre, Guido. Después de eso, escucharon 1 o 2 críticas que yo grabé en algún WhatsApp y ya me... Y proscrito. Ya, proscrito. Sí. Bueno, aquí nos ha pasado. Del progresismo de por vida. Sí, aquí, a mí la última amenaza que me llegó es la orden de asesinarme en las redes sociales, ¿no? De desaparecerme de las redes sociales, pero como tú dices, es la formación, es la trayectoria que uno tiene pequeñita, pero que se ha calado en uno y que uno no se va a rendir y pues va a estar ahí haciendo digamos, en la lucha permanente sobre todo eso. A mí una de las cosas que me molesta mucho es que, por ejemplo, cuando tú hablabas del Consejo de Participación Ciudadana con toda la buena intención y todo, y cuando se lo quiso deslegitimar y después vino este consejo de Trujillo y todo, yo les decía aquí a los compañeros, decía, ¿por qué no todos esos millones que dicen ser, no salieron a defender? O sea, ¿por qué estos dirigentes que son los que se quieren perenizar, que nosotros les decimos la selfie dirigencia, porque para una foto son geniales, no realmente movilizaron a todo ese inmenso apoyo popular que ellos dicen y que siempre andan restregando por todo lado? No salieron justamente a defender esos espacios. Ya no éramos gobierno, digamos, ya no eran ellos gobierno, ya vimos la traición, pero, o sea, hay un montón de cosas que estamos viendo, lo de los TBIs que se ha explicado aquí, estamos viendo la entrega del territorio, y tú no ves, y no estamos llamando a incendiar las calles ni nada, pero sí yo creo que marchas pacíficas permanentemente de denuncia, hasta para que la gente se informe, las puedes hacer. ¿Y dónde están? No, ya están recorriendo el país en convenciones para estar en la papeleta. Pero los temas importantes, estos de la entrega del recurso, de la entrega de la soberanía, no están ellos organizando con todo ese liderazgo del que se jactan, ¿no es cierto? No están organizando este tipo de movilizaciones pacíficas, reitero, porque después vayan a decir que uno está incendiando las calles, pero que son necesarias. Yo me acuerdo en el gobierno de Macri, en la Argentina, tú veías que todo el tiempo, y gente que incluso aquí vino una amiga de la Argentina, nos decía, o sea, todo el tiempo la gente estaba en la calle, todo el tiempo. Mira, Paulina, antes te interrumpo, porque antes se me vaya la idea. Por ejemplo, ¿por qué no hay ahorita un grupo de estos autoproclamados precandidatos debe tener alguna oficina? Claro. Y nos quieren endosar una multa de $200 millones que la vamos a pagar todos. Claro. Dividamos 200 millones para 16 millones de habitantes. Yo no sé cuándo me toca, pero creo que me toca algo que sí me va a doler. ¿Por qué no estamos frente a las oficinas de derechos? ¿Por qué ellos, estos precandidatos, no están organizando a sus miles de seguidores que supuestamente tienen? Porque sabemos que no tienen en el fondo, no tienen ni 20, pero bueno, que nos pidan que nos juntemos y todos ante una obra de esas.
Tuvo que venir inclusive un enfermo anticorreísta, yo creo que ya está hasta medio enfermo, lo veo hasta medio calvo ya, vino y estaba topando el tema ese de Odebrecht. Y yo no he visto a nadie de los nuestros. O sea, llamando a la gente allá donde las papas queman. Ahí, llamando sobre... te pongo el ejemplo de Odebrecht. A mí me ha indignado tanto que a Odebrecht no le han acusado en ningún juicio, siendo ellos los coimadores en teoría. No tienen... y ahora encima de eso nos quieren clavar una multa a todos los ecuatorianos de 200 millones de dólares y nadie dice nada. Es como que ya esos 200 millones están, por lo menos, a veces alguien me dijo, piensa mal y aceptarás, parece que de esos 200 millones, 50 millones ya están repartidos. Porque nadie dice nada. Y eso por ponerte un solo ejemplo. No, y aquí hemos visto, yo, por ejemplo, algo que a mí me indigna mucho en el tema de Jorge Glass. Yo he discutido mucho y he dicho hasta que a mí no me enseñen una prueba categórica, así, irrefutable. Para mí, Jorge Glass es un preso político y yo sigo planteando mi solidaridad infinita con él, con su familia, con sus hijos, porque su hijo se graduó justo sin la presencia de su padre, apresado sin una sola prueba, y que además el linchamiento salió de los que dicen que son amigos, pero que sí van cuando ha habido algún plantón, como tú bien dices, porque yo también los he visto, a tomarse la foto. Han utilizado incluso esta situación realmente trágica para la familia Glass Díaz para posicionarse como... Entonces, a mí esas cosas, a mí me molestan y creo que a mucha gente. El otro día conversábamos de la persecución y de que fueron encarcelados ciertos dirigentes. Nosotros nunca vamos a aplaudir que les hayan encarcelado. No. Hemos denunciado aquí como hoja de ruta, han venido los abogados, pero que luego esto se esté utilizando para ser candidatos, o sea, utilizar como se utilizó a un señor en silla de ruedas. Ahora se utiliza que alguien ha estado en la cárcel. Entonces, yo creo que deberíamos llamar a todos los que fueron, por ejemplo, víctimas de la tortura de León Febres Cordero, y ellos tienen mérito también. O sea, cuando tú te metes en una lucha política, tienes sus riesgos, y sobre todo cuando te pones a defender a los más postergados de los postergados, cuando tomas una opción por los pobres, sabes que te van a perseguir, sabes que te van a apresar, sabes que te van a acosar. Pero tú no puedes utilizar eso para posicionarte en una campaña. Eso también es una cosa terrible. Y eso no es ético. Verás, bien que topa del tema de Jorge Glass. En el colectivo Montecristi hay un equipo legal. Cuando recién empezó esto, nosotros en una convención del colectivo le encargamos al departamento legal que nos haga un estudio de todo lo que se estaba viendo en el juicio. Inclusive en esa época tuvimos la colaboración del doctor Eduardo Franco Lor, lo digo con nombre y apellido, y nos pasaron ciertos cuerpos del juicio y otros los conseguimos. Y la verdad, o sea, a él lo acusaron sin ninguna prueba. Eso dicho por abogados. Te voy a contar que dentro de ese equipo legal hay como 4 o 5 personas. 5 abogados. Y han venido abogados internacionales también. 1 o 2 estaban hasta con ciertas dudas al principio. Y ellos me han dicho a mí, yo tenía mis ciertas dudas, pero ahora que he visto el cuerpo legal, he visto, lo he estudiado por completo, el juicio de Jorge Glass, el hombre es inocente, por lo menos de pruebas, no hay ninguna. Por eso es que nosotros decidimos apoyarle y le seguiremos apoyando a Jorge Glass hasta el final, hasta que algún día él salga. Me alegro mucho por lo ocurrido hoy día, por la graduación del hijo de Jorge. Le felicito a él y a su querida esposa, doña Cintia, que nos conoce, a la mamá de nuestro vicepresidente, de Jorge, y a la distancia un abrazo solidario y felicitaciones por la graduación del día de hoy. Eso por dejarlo en claro. Nosotros inclusive no solo nos quedamos con eso, sino que nosotros emitimos una medida cautelar ante la CIDH. Lo que pasa es que en esa época no sabíamos que en la CIDH estaba manejado por el argentino. Ahora ya estaba un brasilero que parece que quiere hacer un poco las cosas mejor. Nosotros tenemos hasta el número de causa de la CIDH. Nunca nos respondió la CIDH del argentino. Nunca. O sea, tratamos de hacer cuestiones reales y palpables en favor de Jorge Glass. Entonces,
Inclusive a nosotros nos acusaron de querer, no sé, utilizar la figura de un preso político. O sea, de todo nos han dicho. O sea, y no Lenny Moreno ni la derecha. Pero ¿no? fíjate tú que se ha atacado de querer utilizar la figura política de Jorge Glass, pero no se dice nada cuando otros han utilizado una prisión injusta para posicionarse y para decir que ellos son los que van a decir quién va, quién no va, quién es candidato, quién puede entrar, quién no puede entrar. Entonces, esa doble moral es la que realmente a la gente le tiene harta y eso es lo que no se dan cuenta. Y ojalá yo siempre digo, ojalá alguien le haga saber realmente a Rafael Correa y a otros, digamos, personajes que podrían tener un liderazgo importante dentro de la tendencia, dentro de la izquierda, que no se pueden seguir manejando así. O sea, yo creo que la izquierda sí tiene que repensarse, la izquierda decente, no estamos hablando de la purista, sino una izquierda que realmente defiende la ética, la honestidad en sus cuadros, ¿no es cierto? Tiene que repensar este tipo de cosas. No se puede usar al pueblo solo para los votos, no se puede usar al pueblo solo de cargas banderas. Entonces, a mí me enoja cuando mucha gente dice, es que el Che, o sea, vayan y lean realmente lo que decía el Che, donde realmente se cuestionaba terriblemente, él cuestionaba terriblemente esos acomodos, ¿cómo es? Abusar de los privilegios o sentirse que porque estuvo en la Sierra Maestra ya se merecía todo, él lo cuestionaba. Entonces creo que deberían dar una miradita, ¿no? Realmente a lo que es ser militante y cómo realmente tienen que llegar, bañarse de pueblo y que sea, por último, que sea su capacidad de trabajo, su trayectoria, la que los postule. No los compadrazgos, pues, no los auspicios, no los respaldos virtuales, no el engaño. Porque como tú bien dices, y en eso aquí insistimos, o sea, ¿de qué nos estamos diferenciando de la derecha? Esa es la pregunta súper importante. ¿En dónde está la diferencia? Si estamos haciendo las mismas prácticas, si estamos entrando en la misma demagogia, si estamos utilizando cada 4 años también vamos, visitamos, abrazamos a los pobres, les ofrecemos, que bestia, el mejor país del mundo, y a la hora de la hora, en la asamblea, en una prefectura, en una alcaldía, hasta en la presidencia de la República, no volvemos a regresar a ver. Es que este tipo de democracia, la que tú acabas de sintetizar también, esa es la que ya no va más, ya no da más, ya no da para más ya. Eso es lo que toca que repensar y es por eso que por lo menos nosotros, yo en particular, soy un firme convencido de que necesitamos otra asamblea constituyente. Yo soy enemigo, o sea, también a mí me ha molestado mucho de por qué el Ecuador ha tenido tantas constituciones, tantas asambleas constituyentes. Inclusive en algún momento yo fui opositor a eso, porque yo ponía como ejemplo de otros países que solamente han tenido una asamblea, 2 asambleas en toda su historia, han tenido una sola constitución y solamente enmiendas. Pero ahora me doy cuenta que por el tipo de país que es el nuestro, por el tipo de gente, y por las circunstancias específicas que estamos viviendo, todo el destrozo hecho por Lenny Moreno y sobre todo por Trujillo, que ese fue el más nefasto de todos, nosotros necesitamos una asamblea constituyente para, en términos de legalidad y de legitimidad, recomponer esto. Porque esa frase que andan repitiendo últimamente, que recuperar la patria, yo a veces la siento media hueca, si es que no me la dicen cómo. La misma frase no la dijeron en las elecciones seccionales. Yo quiero que me expliquen ahora cómo se están recuperando la patria por parte de los ganadores. Quiero que me digan cómo. También quiero que me expliquen, yo tengo derecho a eso, porque yo he luchado en las calles, estuve en el 7 veces no, estuve como muchos de nosotros, estuvimos en la recolección de firmas, pero el trabajo del colectivo Montecristi fue visible. Nosotros exigimos que nos digan que tenemos que unirnos, sí, pero queremos saber unirnos en torno a qué, en torno a quién, ¿sí? O es en torno al mismo grupo y el resto tenemos que unirnos, o vamos a aprenderle la lección. Tenemos inclusive hasta 2 lecciones bien claras, la de Argentina y la de Uruguay. Eso lo explicó muy bien el otro día uno de los invitados de ustedes, los invitó y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, para unir a la tendencia y al progresismo tiene que ser en base a acuerdos mínimos y eso se los tiene que hablar de antemano,
no después de conquistar el poder. Se tiene. Y aparte de eso, unirse tiene que tener también sus límites, ¿no? Tiene que haber una línea roja. Claro. Unirnos con cualquiera por ganar, que después de ellos mismos se encargarán de destruirlo. Ya no estamos experimentando eso. Así es. Entonces, eso para mí es fundamental que no a mí, se me explique a la ciudadanía en general la unidad en torno a qué. Y yo pienso que inclusive hasta deberíamos mandar a alguien a que converse con Cristina Fernández. Cristina Fernández, hasta donde yo sé, tengo amistades en Argentina, ella seguía siendo la dura antes de las elecciones. Ella seguía siendo la del poder, la del imán popular electoral. Y sin embargo, ella se autoapartó, dio un paso Al costado. al costado, obviamente sin dejar tampoco todo, ¿no? Pero las otras dos fuerzas que le acompañaron a Cristina Fernández eran claramente menores en números y en todo, pero sin embargo les dejó que encabezara. Eso es unir, eso es unión. Entonces no es unión en torno a mí y punto. Entonces, esa lección creo que toca analizarla más detenidamente. Es mucho más profunda de lo que lo estoy diciendo ahorita, es mucho más profunda, pero eso tenemos que toparlo y ya, porque ya se nos acerca eso. Está a la vuelta de la esquina, A la vuelta realmente de la esquina. un proceso electoral que además está muy amenazado de incluso no darse, porque ahora resulta que no hay plata, dicen. Que no hay plata, que no les responden. Yo justo ahora oía la entrevista a un personero del CNE que decía que hasta ahora el Ministerio de Finanzas no les contesta y que ellos ya tendrían que empezar con ciertas contrataciones y todo para el proceso electoral y hasta ahora no tienen respuesta. Pero así como un paréntesis, ¿no? Pero volviendo yo, por ejemplo, te digo esto mismo del Consejo de Participación Ciudadana, a mí sí me da mucha sospecha que no se haya defendido siendo este parche que, como tú decías, un buen parche, que podía dar posibilidad a otras cosas, no fue defendido con uñas, con dientes, con garra, con todo, por los mismos que propusieron, por ejemplo. ¿Será que ellos se dieron cuenta que también a ellos les amarraba la mano? Porque uno empieza también a sospechar. Inclusive, disculpa que te interrumpa, disculpa mi malcriadez. El Consejo las votaciones por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueron los únicos que no tuvieron un control electoral, como se debe tener. Todo el mundo estaba preocupado en el control electoral de su concejalía, de su alcaldía, de su prefectura, y como una cosa, como un aletazo así externo y tangencial, era el controlar eso, que eso era mucho más importante. Eso sí era mucho más importante. Ahora, claro, hay mucha gente que dirá, bueno, pero igual ganamos, tuvimos mayoría, 4 contra 3, igual nos tumbaron. Es verdad. Es verdad que ahora la derecha ya no tiene reparo alguno, ya no guardan ni las formas siquiera. O sea, a mí inclusive me asusta, lo que más me asusta de todo es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Bolivia. Porque en Bolivia era un gobierno popular, con una economía buena, que dicen que junto a la de Uruguay era la segunda mejor, en todos los índices, ¿no? Los económicos de ellos lo podrán profundizar en eso. Y sin embargo la derecha ahora coge, se reúne con el embajador, se reúnen 4 o 5 generales, agarran a unos políticos tipo Guaidó y destruyen todo eso. ¿Cómo nosotros tenemos certeza si es que vamos a ganar las elecciones presidenciales de la asamblea y que nos hagan lo mismo? Porque inclusive hasta la economía está mala y ahorita con una economía mala es caldo de cultivo para cualquier cosa. La gente sale molesta ya a quemar todo ya. Entonces, eso a mí sí me tiene bien preocupado porque parece que ya la derecha ya no guarda ningún respeto por nada. Ya no respetan ni esa democracia que ellos han defendido y que han sido los supuestos, no sé, pues los abanderados, ¿no? De esta democracia que estamos viviendo. Ya ni siquiera esa misma democracia por ellos articulada la están defendiendo, sino que se van contra eso. Y lo triste de esto, Guido, es que con todos estos ejemplos, incluso antes de que ganara Moreno, ya había cosas que aprender. Lo que pasó en el 2013 era un llamado de atención súper importante que no supieron ver. Se pegaron la farra porque, qué bestia, volvimos a triunfar y fue arrasador y no sé qué, porque así fue. Y no vieron, no sé, sacaron un poquito de tiempo para analizar lo que estaba pasando en Argentina, para analizar lo que estaba pasando en
digamos, en toda la región. O sea, esas cosas había que ver cómo se iban perdiendo ciertos espacios y entonces había que ver, a ver, cómo se garantiza, digamos, que no llegara un Macri, ¿no? Pero nos llegó Moreno. Y no salió, por lo menos en la Argentina fue del otro lado, ¿no? Pero aquí salió de aquí mismo, pues. Entonces, esas cuestiones también, o sea, a mí me molesta el tema también de que sí, de que es un traidor, de que es un traidor. ¿Tú crees que la gente, y tú debes haber conversado con mucha gente, se traga el cuento de que nadie le conocía a este tipo? No hay un análisis ahí también. Yo siempre digo, o sea, es tan difícil realmente hacer un mea culpa un ratito. Yo creo que eso ayudaría, sumar, reconocer esos errores políticos así garrafales, ese de ganar, no importa con quién, o como tú decías, aliarnos con cualquiera, que eso es lo que nos llevó. Acuérdate tú de la alianza con Avanza. Ramiro González iba construyendo Avanza mientras era ministro o representante del Ejecutivo para el seguro. Ahí fue haciendo desde su ministerio y luego representante en el IES y ahí están los robos, no estamos mintiendo, el señor está prófugo en un gobierno, perdón, pero se nos metió un perrito por aquí. Se nos metió la mascota de hoja de ruta. Se metió la mascota. Basta. Son cosas que pasan en vivo. Mil disculpas a todos nuestros oyentes, pero aquí tenemos un cachorrito que siempre nos echa la cuidada. Y aquí en forma auténtica se ama al animalito, sí. se protege al animalito. Está en nuestros pies, por si acaso. Entonces, o sea, a mí sí me llama la atención, porque ahí no es un tema de ser iluminado, de hacer, no sé, pues sin menospreciar a los politólogos, a los sociólogos, y no, yo les respeto mucho, además creo que realmente hay que leer mucho, hay que enterarse de muchas cosas, hay que manejar muchos elementos para hacer los análisis, no creo que es una tarea fácil, y hay coyunturas como la que vivimos ahorita, que como tú decías antes, a veces ni se entienden, ¿no? Esta economía, por ejemplo, esta forma de gobernar de Moreno rompe todos los esquemas, pero sí se podía hacer un análisis, y a mí en general me preocupa mucho a veces silencio de la izquierda, porque no es un tema de callarnos por no darle de comer a la derecha, no importa, la derecha está ahí, la derecha siempre nos va a golpear, el tema es cómo nosotros mejoramos, cómo nosotros nos cuestionamos y crecemos, y vamos superando todos estos problemas, todos los complejos que podemos tener, todas estas fallas, porque estos procesos los hacen seres humanos, hombres y mujeres con defectos y virtudes. Entonces, ¿cómo vamos cualificándonos? ¿Está mal hacer una autocrítica? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es tan terrible? No hay que hacerle el juego a la derecha. Y ahí está, nos está gobernando la derecha por haber callado años, incluso callado sobre alguien que fue vicepresidente, y que ahora gobierna este país, y acusado y ha hecho horrores, ha destruido el país, ha destruido la Constitución. Somos una vergüenza mundial. Claramente inepto y sin convicciones. Exacto. No dicho por nosotros, sino dicho por la gente que estuvo en el gobierno. Pero el fenómeno Lenín Moreno, yo pienso que algún día con calma se tendrá que hacer un estudio. Yo pienso que un Lenín Moreno no apareció y no fue un súper mentiroso, sino es un problema estructural. O sea, él proviene de un problema estructural de un partido político y de un movimiento político. Y a su vez, este problema del movimiento político, partido político de donde salió Lenín Moreno, es un problema que abarca todo el sistema partidista. O sea, es un problema, pues te digo, es un problema estructural. No es que Lenín Moreno, yo no creo, es que verás, si solamente hubiese sido Lenín Moreno hasta ya, o sea, pero ya nos hemos olvidado de una cantidad de decenas de alcaldes y de prefectos que se viraron. Asambleístas, concejales. Decenas. Y algunos que se quedaron hasta el último y que salieron a decir que les votaron cuando les renunciaron, ¿no? No me digan que fue solamente que me equivoqué con Lenín Moreno. No, ese es un problema estructural. Y ese problema, uno de esos ¿cómo llaman ustedes los médicos? Esa sintomatología, uno de esos es... Síntomas, signos. Síntomas, es la famosa dedocracia.
que Exacto. tanto criticamos en la derecha y que cometimos también en la izquierda. Ese es uno nomás, no es que sea solamente eso. Entonces, del fenómeno Lenín Moreno, yo pienso que el traidor sí puede aparecer en cualquier lado, y la definición de traidor es una persona que está cerca tuya, porque si no está cerca tuya, no hay traición. Claro. Entonces, eso sí, yo estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo que nadie es Dios como para saber si una persona le va a traicionar o no. Pero sí existen formas, sí tenían que haber existido filtros. Hablábamos el día de ayer en Puerto Viejo con unas personas y decían que ellos ellos están de acuerdo con que la Revolución Ciudadana hubiese tenido una especie de intendencia política o inteligencia política. Hay mucha gente dirá con lo que estoy diciendo, dirá, es partícipe tiene ideas fascistas, ¿no? O sea, al estilo, Gestapos. al estilo Gestapo, ¿no? No necesariamente. La policía norteamericana tiene asuntos internos. ¿Por qué no tener un asunto de internos dentro de un partido político? Y peor, dentro de un gobierno, porque se les está dando que manejen dineros que no son de ellos. Exacto, que pertenecen a todo un pueblo. ¿Desde cuándo para acá ellos llegan y pueden hacer con el dinero todo lo que les viene en gana? No. Esas cosas ya tienen que ir terminando definitivamente, si no, no vamos a salir del subdesarrollo. Por más teorías económicas y políticas brillantes que tengamos, por más universidades brillantes que tengamos. Así es. Inclusive, me atrevería a decir eso. Claro, porque el tema de la corrupción no es un tema, siempre dicen es que este gobierno, o sea, también estamos nosotros los ciudadanos todo el tiempo también jugando con eso de la corrupción. Entonces uno dice, es que los millones, pero pasarte un rojo es una corrupción, pagar un trámite es una forma de corrupción. Hacer doble contabilidad en las empresas, que tienen, la mayoría las tienen. O sea, son un montón de cosas y la empresa privada no es que es santa, también es corrupta, sino cómo evaden los impuestos. Pues. Es que para que haya un corrupto en el sistema público tiene que haber uno en el privado también. Por supuesto. Porque hacen sociedad. Aunque ahorita todos los enjuiciados y toda la gente es del sector público. No hay nadie del sector privado metido preso. Ellos dicen que muchas veces son corruptores, ellos son los que van con la coima. Así es. Tantito para que me den la obra. Y por eso es importante la participación, o sea, fiscalizaciones que sean con mucha gente en la obra pública, en todo esto, incluso para garantizar que realmente las obras no se hagan con malos materiales, no se hagan obras donde no se necesitan, o se hagan obras que realmente no tienen ni siquiera razón de ser. Pero uno se pone a ver, y digamos que hasta en eso tú puedes admitir un error. A ver, de pronto hacer un hospital en una zona que a lo mejor no va a usar mucho nadie, ya. Pero puedes buscar la forma de mejorar, de ver cómo le haces más funcional, de ver cómo, no sé, en algo. Creo que eso tiene solución. Pero el tema de la corrupción, de no sancionar, de no ser muy rigurosos y sobre todo en un movimiento, ¿no? Que se embandera, digamos, de la honestidad, de las manos limpias, como se decía. Eso es una cosa que sí tenemos que criticarnos. Eso es una cosa que sí había que criticarse y que había que ser bien drásticos. Y como tú decías, o sea, yo una vez, no sé si tú oíste una entrevista, yo la compartí incluso en Facebook, de García Linera, en Bolivia. Ellos apresaron a un líder máximo del MAS de Bolivia y también a una compañera, porque se dispusieron de fondos públicos, ¿no? Y eso fue muy, muy doloroso, porque eran compañeros, se veían todos los días, pero esa era una cosa súper importante. ¿Y qué decía ahí García Linera? La derecha nos puede ganar todo, pero nunca nos puede ganar en la batalla moral. Y es así. O sea, poniéndonos en algo pequeño como la familia, que tú decías hace rato que a mí me parece súper importante. O sea, uno cómo puede decirles a los hijos, tienes que ser honesto, tienes que ser honrado, tienes que ser responsable. Y uno hace todo lo contrario. Y uno llega a la casa, maltrata, está enseñándoles a mentir, o les hace mentir a los hijos, o le paga, o le explota a la empleada doméstica, no le paga, no le afilia. O sea, desde ahí, quizás es difícil, a ver, digamos, necesito ayuda en la casa, no le puedo pagar, pero tú te arreglas con la persona, tú le respetas, tratas de ayudarle de otra manera, no sé, o sea, te das modos, porque creo que muchos han estado en esa situación. Pero cuando tú eres ético, cuando tú eres honesto,
estás viendo cómo ayudas, cómo arreglas, cómo le compensas de alguna manera hasta poderle solucionar. Pero no es que tú dices, yo soy de izquierda, súper revolucionario, y no me ocupo ni siquiera de ser coherente con lo que digo ser en mi propia casa. Pero esa es la gente que después además viene a querernos dar lecciones de verdadera militancia. Yo me acuerdo antes, y nosotros con Guillermo nos reíamos cuando decían, hay que ser orgánicos. Pues para militar, para todo, o sea, el ser orgánicos es coherencia también, pues. O sea, ¿qué se llama orgánico? Me vienen, tú me dices que tú, como has tenido un montón de trayectoria, yo tengo que darte el apoyo incondicional para tu hijo. Y yo, como soy orgánica, tengo que aceptar. Eso es ser orgánico. O eso es ser cómplice, o ser alcahuete, o yo acepto o te doy el voto para ver qué me toca a mí. Eso también sería interesante hablar en un tema. ¿Qué es ser orgánico realmente? Exactamente, ¿qué es ser orgánico? Y además que a mí me parece que ese término orgánico... súper manoseado. Claro, y además evidencia la forma piramidal de los partidos políticos en el Ecuador. Porque si un partido político es manejado desde arriba y solamente los niveles de abajo solamente sirven para obedecer, ahí es cuando te utilizan la palabra orgánica. Porque en un sistema que funciona en cambio al revés, de abajo hacia arriba, lo orgánico se da por entendido y tiene otras implicancias. No es lo que ellos quieren decir. Yo eso de orgánico, de ser orgánico o no orgánico, yo siempre les preguntaba, ¿a qué o a quién? Claro, exacto. ¿A qué o a quién? Yo soy orgánico en una empresa en donde me están pagando mi sueldo y mi familia está viviendo de eso. ¿Ustedes qué me están pagando? ¿Qué están haciendo? Además, yo elegí trabajar en esa empresa o esa empresa eligió trabajar conmigo. Yo no les he elegido a muchos de ellos. Entonces, también eso nunca entendí, nunca me importó, para serles sincero, nunca me importó ese tipo de terminologías. Yo lo que ahorita quisiera es, como para rematar, quisiera topar el asunto ese de la corrupción, que tú dijiste delante muy ampliamente. El asunto de la corrupción es un tema que para mí está en la médula de Latinoamérica. En la médula. Si es que ese tema no se lo trata a profundidad, en todos los niveles y con todos los profesionales que se puedan, e inclusive desde el punto de vista académico, formativo y represivo, aunque yo soy enemigo de lo represivo, eso ya para mí debe ser la última instancia, pero es algo que está carcomiendo a Latinoamérica, sinceramente. Y que tiene que empezar yo siempre digo, no tiene que empezar desde la educación inicial. Ese consolidar, digamos, estos valores de la ética, la honestidad. Yo creo que muchos padres cuando mandan a sus hijos y todo, siempre les están recordando, mira, tienes que portarte bien, tienes que ser respetuoso, no puedes cogerte las cosas de tus compañeros y todo. Y el sistema educativo, afianzar, respaldar, hay muchas dinámicas incluso que se utilizan ya en muchos países. Yo, por ejemplo, el otro día veía en el Japón que a los chicos les enseñaban a limpiar después de tareas de escuela, de hacer, digamos, la actividad escolar, tenían que ir a lavar y se turnaban, ¿no? Y tenían que ir a lavar y desarmar las cositas de la comida donde recibían la comida y dejar apilando para el reciclaje y todas esas cosas. Esas cosas son formativas, valen la pena, ¿no? Y respetarse los turnos, porque a esos les decían, y claro, el que por ahí decía, no se van a dar cuenta que no vine, pues a ese le hacían hacer turno doble, ¿no? Niños chiquitos. Proscribir del lenguaje y de la utilización aquí en el Ecuador la palabra viveza criolla. Eso sí. Tenemos que extirparla, porque esa bandita viveza criolla no es más que pura y neta corrupción. Pero tú dijiste algo bien importante. Eso es un cambio que se lo tiene que hacer desde la infancia, desde los hogares. Yo en eso estoy de acuerdo con ciertas personas que dicen, ¿cómo controlas la corrupción? No se puede controlar la corrupción por decreto. Yo estoy de acuerdo en eso. Así es. Lo que tú puedes también es controlar que una corrupción no sea sistemática, como por ejemplo, como teníamos antes del registro civil, que eso era sistemático, desde que uno llegaba, parqueaba el carro y empezaba la corrupción. Y eso sí se lo puede controlar con medidas ejecutivas. Yo pienso que en una década ganada se controló ese tipo de cosas. Pero hay otro tipo de corrupción de la gente de nivel medio
que no se pudo controlar. Pero como tú decías, también la impunidad, el tema de la impunidad, ¿no? O sea, de estar perdonando, de estar disimulando, de hacernos los locos y de que no haya leyes. O sea, si hay un funcionario público, digamos, un alcalde, un prefecto, primero que a todos debería haber, incluso con números de cédula así desconocidos, como se toman a veces esos exámenes para que no sepas ni los nombres y no puedas favorecer a nadie, que seleccionen a un grupo de personas y que le hagan siempre al final de una administración, de concejalía, prefectura, de los organismos locales quizás, que es un poco más fácil, de la junta parroquial, que puedan estas personas entrar y ver a ver qué hicieron con los recursos integrados, dónde están las obras, cómo están puestas las cosas. Sería interesante realmente incluso para la gente, ¿no? Porque esos mecanismos de fiscalización con personas a las que no puedan manipular sería súper importante, porque mira lo que es la Contraloría. Tenemos el caso, o sea, el sobrino del Contralor. Y en los Estados Unidos hay un escándalo brutal por los sobornos de Petroecuador, y aquí la prensa no ha dicho absolutamente nada. En esta semana, la semana pasada, acaban de embargar propiedades en Miami y todo, y es el sobrino del Contralor. Mira, las leyes y los mecanismos sí existen, Paulina, sí existen. Inclusive con esto del Consejo de Participación Ciudadana, existe los funcionarios tienen que rendir cuentas. Uh-huh. Existen las leyes, yo he escuchado un sinnúmero de abogados que las leyes existen, y las leyes ecuatorianas y la Constitución ecuatoriana no son malas, son inclusive de las buenas, de las mejores. El problema está por otro lado. Te cuento que yo de alguna manera participé y auspicié a algunos compañeros en las últimas seccionales, desde ahí me enteré de algunas cosas, buenas y malas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que los alcaldes ganadores, apenas llegaron a la alcaldía, ya comenzaron a formar un grupo de ciudadanos que les van a controlar a ellos en los próximos 4 años. Con cédula, con listados y con sueldo, dése cuenta, de algunos cantones. Utilizando, o sea, encontraron, se crea la ley, se crea la trampa, ¿no? Las rendiciones de cuentas él hace ante su gente a la que le está pagando. ¿Cuándo va a haber una revocatoria de mandato? ¿Cuándo va a haber realmente una rendición de cuentas? Por eso te digo que debería escogerse de sorpresa, al azar. ¿Sabe qué? A usted le van a llamar, les llaman al Guillo para que vaya a auditar al alcalde de Loja, al César les llaman para que vaya a auditar al alcalde de Galápagos. Claro. O sea, hacer como se hace en el tema de las, como yo te decía, el acceso a las universidades. Yo tengo a mis hijas en un colegio donde vienen a tomarles una prueba que es nacional y ellas van solo con el número de cédula. Les entregan, ellas exponen y todo. Y es más, no les toman los profesores del colegio. Vienen profesores de otro colegio a tomar la prueba, de otro país incluso. Entonces, sí hay mecanismos, y yo sé que las leyes, digamos, o sea, hay las leyes y todo, y como tú dices, o sea, echa la ley, echa la trampa, porque eso es parte de esta viveza criolla, pero ¿cómo mejoramos eso? ¿No? Tú decías, por ejemplo, lo del registro civil, el tema de las compras públicas, o sea, fueron cosas súper buenas y que fueron sumamente atacadas, pero asimismo no defendidas por gente que, si tú te pones a ver, estaba de concejales, de alcaldes y de prefectos. No fueron ellos los que salieron a defender esas nuevas medidas, a defender esos sistemas que eran para realmente frenar la corrupción, para hacer más difícil en todo caso. Que institucionalizaban verdaderamente al Ecuador. Exacto. ¿No viste? O sea, yo a eso voy. Estaban hechas cosas, se hizo una constitución maravillosa. Pero, ¿qué pasó con esos asambleístas? Que luego algunos se reeligieron y algunos están ahí, llegaron a la presidencia de la asamblea y todo. ¿Por qué a esa gente realmente no se le pregunta? Quizás no nosotros, pero al interior. ¿Por qué a esa gente no se le ha dicho? Ustedes fallaron porque no han socializado, porque no trabajaron, porque la gente no conoció realmente todas las bondades, todas las virtudes de esta Constitución. Y ustedes por eso no pueden volver a ser candidatos. Ustedes van a tener que empezar el caminito desde abajo porque ustedes ahí fallaron. Y por esa ineptitud, por esa ociosidad realmente de hacer, porque acuérdate que había incluso las asambleas estas que sean provinciales y que se reunían y todo quedó en propaganda. Es que también... Y son estas personas las que vuelven a postularse, y no solo a postularse, sino además a decidir a dedo quiénes son los que tienen que ir,
utilizando, como tú decías, las redes sociales y estos engaños, ¿no? Ahorita que estamos en elecciones, que el periodismo comunitario, que los ciudadanos no sé cómo, que los colectivos no sé cuánto. 3 años, Guido, 3 años, miles de gentes al desempleo, desinstitucionalizado totalmente el país, y ahorita se asoman, justo ahorita antes de las elecciones, y además, sí, nos vamos a unir, pero ¿saben qué? Nosotros lideramos, ustedes atrasito a la cola. Verás, yo sé que era importante el cambio de la matriz que se hizo eléctrica, se habló que se quedó en medios términos, no alcanzó el tiempo para el cambio de matriz productiva y algunas cosas más. Pero para mí es súper importantísimo el cambio de la matriz cultural. O sea, eso se tiene que generar, eso de ahí. Rápidamente, yo sé que el tiempo ya es corto, estamos por terminar. Quiero contarte rápidamente 3 casos que a mí siempre me han llamado la atención. Son 3 historias de países, de cosas que no ocurrieron aquí en el Ecuador. Una, no sé si tú te acuerdas la guerra israelí-líbano que hubo en los años 80. Ahí le nombraron como máximo héroe a un general, que no me acuerdo ahorita el nombre. Tuvo todos los premios y todo. Guerra relámpago, en 15 días invadió y conquistó un país. No estoy avalando eso, ¿no? Estoy poniéndolo solo como ejemplo, nada más. Es más, por si acaso, yo no creo en las invasiones israelitas en el lugar ya. Sí, hay que aclarar porque aquí, si acaso además, mañana ya nos van a decir que tú eres nuestro candidato. Que soy sionista de una de esas. Bueno, ese general, ese héroe, se fue preso porque hizo negociaciones con el agua para los soldados. Lo metieron preso. Otro caso, el caso de cuando le cayó un avión coreano por un misil equivocado, que dicen que fue equivocado. ¿Qué culpa tiene el gerente que un capitán de navío, equivocadamente o no, con orden o sin orden, derribó ese avión? Ninguna. Aquí un gerente ecuatoriano hubiera dicho, no es mi culpa, doy mis condolencias, voy a abrazar a todos los familiares y punto. El de allá, por solidaridad con las víctimas, renunció. Eso es tener ética, eso es tener dignidad. Exacto. ¿Sí? Y la última, la más cortita. Un día un compañero de universidad se fue a vivir a Finlandia y empezó a trabajar, él es informático como yo, empezó a trabajar en la Nokia. Y allá se turnan para ir, para llegar al trabajo en un solo carro, varios compañeros, etcétera, etcétera. Y un día le tocaba que le lleven, ¿no? Entonces llegó un compañero, pero como habían madrugado mucho, bueno, y estuvo el clima bueno, llegaron súper temprano. Y él me dice, esa fábrica es tan inmensa que la puerta de entrada estaba lejísimos. Ese parqueadero es para miles de carros. Y él cogió y se parqueó último, y eso que éramos los primeros en llegar. Dice, pero no, pues parquéate adelante. Eso hace un ecuatoriano. Parquéate adelante. Claro, el primer puesto, para no atrasarme a la salida. Por último, me merezco porque madrugué. Porque así somos nosotros, ¿no? La respuesta del finlandés fue no. Nosotros tenemos que pensar en las personas que van a llegar atrasadas por las razones que sea. Nosotros tenemos tiempo de parquearnos acá al último e ir caminando 5 minutos a pie para llegar a la oficina. Tenemos que pensar en los que van a llegar con las justas. Porque a lo mejor dejaron los guaguas en la escuela. Porque, por las razones que sean. Claro, estaban enfermos, se les tenían que, no sé, pues hacer recorridos y tantas cosas. A ese tipo de cambio de matriz cultural a la que me refiero, que tiene que llegar al pueblo ecuatoriano. Pero eso también, yo, Guido, creo que eso también es algo que quienes se dicen dirigentes, quienes se jactan y ostentan ese título y deberían hacerlo con el ejemplo también. Claro. Con el ejemplo, y sobre todo cuando se dicen de ser izquierda, ¿no? El tema de la humildad, el tema de la honestidad, el tema de la solidaridad, porque lo que nosotros hemos visto, no en todos, y yo creo que sí hay más gente muy valiosa, pero sí hay unos pocos y que son los que siempre quieren como autoproclamarse como los únicos iluminados fundamentales y demás hierbas, que realmente su ejemplo es un ejemplo de prepotencia, totalmente antidemocráticos, totalmente en un doble discurso que se ha visto hasta la saciedad, y eso es lo que está pasando factura. Pero y eso y ante eso, o sea, yo creo que los convocados a frenar este tipo de prácticas somos los ciudadanos y sin miedo. Estuvimos sometidos al silencio para no hacerle el juego a la derecha mucho tiempo. Porque dijimos, no, la revolución ciudadana primero, el progreso del país primero, un gobierno para todos primero, etcétera, etcétera. Pusimos por delante, digamos, como teníamos que haberlo hecho, pero se aprovecharon de eso. Pero te doy una buena noticia.
La mayoría de nosotros ya los tenemos ubicados. Y hay que seguir trabajando. A la mayoría, ¿no? Por ahí se nos puede también escapar, Claro. pero a la mayoría ya los tenemos ubicados, porque para bien o para mal, ellos han tenido que convivir con nosotros y sabemos cómo se han portado. Ya no ahora a través de una televisión que antes los veíamos, ahora los conocimos en persona y sabemos cómo se portan, sabemos las decisiones que toman y el nivel de ética que tienen. Muchas gracias, Guido, por hacerte este viaje desde esa hermosa provincia que además ya debe estar preparada para recibir en estos carnavales a un montón de ecuatorianos. Sí. Y además gente de afuera. Viajen y visiten y consuman lo nuestro. Ya inclusive... Con esa comida deliciosa que tienen ahí en Manabí, Dios mío. Los que tienen platita ya no vayan a Miami, que ya inclusive los huracanes, ya es temporada de huracanes. Mejor acá nomás a Manabí. Y aquí vea el director César Armando Bermeo, ya se le hace agua a la boca. Con esa comida deliciosa manabita. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y nos quedamos con eso, agradeciendo de nuevo la presencia de Guido, sus conceptos, sus ideas, hechas, realmente construidas junto a la gente, junto a ese caminar de Guido. Y nos vemos el próximo martes, dejándoles, como siempre, las inquietudes que hemos planteado aquí, pero también eso de que nosotros sí podemos empoderarnos de nuestro voto y que sí es posible construir un país distinto, otro mundo posible, y que a la ética, un militante de izquierda, una persona coherente, no puede renunciar jamás ni puede callarse ante prácticas mañosas, prácticas que, para redundar, prácticas sin ética. Un abrazo a todos, muy buenas noches.